Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Yo les decía que en este caso íbamos a tratar de hacer un repaso sobre lo que es el movimiento circular, más que todos los ejercicios, porque la parte teórica ya se las mandé ahí en una presentación de PowerPoint, que es la que voy a ocupar ahorita para irme apoyando en ella, ¿verdad? Bien, entonces Profe, ¿para cuándo queda el sistemático para el lunes? nosotros, espérenme, quiero revisar. Nosotros tenemos clase A y B, ¿verdad? Nosotros tenemos clase para A, el A1 y B1 y B2. Bien, lo podemos dejar para el miércoles, porque ahí tengo clase con todos. ¿Está bien? A1, B1 y B2. Y B1 también. Entonces lo dejamos para el miércoles, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a tratar de hacer una compartir pantalla. Y ahí. Entonces, esperen un momentito. Bien, entonces miremos. Espérenme, vamos a admitir aquí. Ya. Entonces, ok, nosotros habíamos hablado que el movimiento circular uniforme se caracteriza porque tiene una velocidad tangencial, que en este caso esa flechita roja indica que la velocidad es constante y que tiene una aceleración centrípeta que va dirigida hacia el centro igual a una fuerza centrípeta. Además de eso, las características que tiene el movimiento circular es que describe una trayectoria circular y la velocidad tangencial varía continuamente. Esas serían las características, ¿verdad? Dentro de los parámetros que nosotros vamos a estudiar dentro del movimiento circular, las magnitudes son el período, la frecuencia, la velocidad tangencial, la velocidad angular, la aceleración centrípeta, fuerza centrípeta y aceleración angular. En principio, ¿qué cosa es período? Nosotros definimos que período es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa. Se representa con T y la unidad de medida es el segundo. Una ecuación para el período es N entre T. Luego la frecuencia es el número de vueltas que da una partícula con movimiento circular uniforme en un determinado tiempo. La unidad de medida de la frecuencia es el Hertz y la ecuación es N sobre T. También en clase les dije que el período es el inverso de la frecuencia, o sea que el período se puede calcular 1 sobre T o F1 entre T. Si la frecuencia aumenta, el período disminuye. ¿Qué es velocidad tangencial? Es la distancia recorrida por un cuerpo con movimiento circular uniforme en un periodo de tiempo. Aquí hay dos ecuaciones, una en función del período y otra en función de la frecuencia. Recuerde que la velocidad es distancia entre tiempo, pero la distancia de una circunferencia es 2πr. Y si tarda en dar una vuelta completa, sería entre el período. También se puede calcular en función de la velocidad angular. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Luego la velocidad angular no es más que la rapidez con que cambia de posición un cuerpo que recorre un ángulo barrido o que barre un ángulo, en este caso en una unidad de tiempo.
Sin embargo, ahí tenemos que la velocidad angular es igual a la variación del ángulo entre la variación del t. Cuando utilizamos esta ecuación, el ángulo debe de estar en radianes. También tenemos que la velocidad angular es igual a 2pi sobre t o 2pi por f. Sin embargo, aquí nosotros podemos relacionar la velocidad angular con la velocidad tangencial. Y es aquí donde decimos que la velocidad tangencial se puede obtener multiplicando la velocidad angular por el radio. O la velocidad angular se obtiene dividiendo la velocidad tangencial entre el radio. ¿Está bien? Ahora bien, la fuerza centrípeta es una fuerza que está dirigida hacia el centro y no es más, en este caso, que la masa por la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. La aceleración centrípeta, en este caso, está dirigida hacia el centro y es directamente proporcional a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Y ahí tenemos, mire que las relaciones, la aceleración centrípeta es directamente proporcional a la velocidad lineal al cuadrado. Si la velocidad lineal aumenta en 2, la aceleración centrípeta va a aumentar en 4 porque está al cuadrado. En cambio, con el radio es inversamente. Si el radio aumenta 2, la aceleración disminuye 2. Entonces ahí tenemos los conceptos. Esto ustedes lo deben de tener en su cuaderno y se lo deben de aprender. Y aquí entraríamos ya con los primeros ejercicios. Entonces, esto se los envié. Ya lo deben de tener. Cuidado, por favor, me sale como alguno que no ha entrado. Ayer estaba dando clase y todavía no había entrado. No sabe qué es lo que hay. Y nosotros ya la otra semana vamos a sistemático. Entonces voy a ir explicando esos ejercicios. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte, muchachos? A ver, por favor, escriban. O pueden hablar. Sí, profe. Sí se entendió, profe. Bien, mire, este movimiento es facilito, ¿verdad? No hay mucho problema. ¿Está bien? Vamos entonces con los ejercicios. Vamos sí a dejar de compartir para que miremos la pizarra. ¿Está bien? Bien, vamos entonces a mirar la pizarra. O bien, si se podía compartir también. Quiero ver si se puede. ¿Se mira la pizarra, muchachos? Sí, se logra mirar. Sí. Sí, profesor. Ok, pues. Vamos a ver si... Quiero ver si se puede también. Ahí también, ¿verdad? Se puede ver. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos entonces con el primer ejercicio, muchachos. Miremos, lo primero que se debe de hacer siempre que nosotros vamos a resolver un ejercicio es, en este caso, espérenme que hay dos personas que están pidiendo acceso, las vamos a admitir. Ok, ya, está bien. Bien, entonces dice el primer ejercicio. Un carro Indy. ¿Está bien? Sí. Dice, un carro Indy corre 120 kilómetros sobre hora por una pista circular uniforme. Entonces miremos los datos. Los datos son, primero, dice que la velocidad 120 kilómetros sobre hora en una pista circular cuyo radio es de 1 kilómetro. Entonces el radio es 1 kilómetro. La pregunta es, ¿qué aceleración centrípeta tiene el vehículo? Le piden la aceleración centrípeta. Esto hay que convertirlo. Recuerde que 1 kilómetro tiene 1000 metros y que 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces ahora multiplicamos, le da 120.000 entre 3600. Al dividir esto le va a quedar que la velocidad es 33.33. ¿Sí? Espérenme. 33.33. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo. Este kilómetro, recuerde que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, al multiplicarlo por 1000, le va a quedar 1000 metros. ¿Cuál es la ecuación de la aceleración centrípeta?
La aceleración centrípeta es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado e inversamente proporcional al radio. Esa es la ecuación. Por lo tanto, solución le quedaría de la siguiente manera, que la aceleración centrípeta sería 33.33 metros sobre segundo al cuadrado entre el radio. El radio va a ser 1000. A ver, calculadora. Vamos, ¿cuánto le da eso? A ver, muchachos, ¿cuánto le da eso? 1.11. Correcto, así es. 1.11. ¿Se fija? Por eso necesito que ustedes estén ahí con su calculadora. Ahí tenemos el primer ejercicio. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, ¿verdad? Correcto. Vamos con la otra. Dice el otro ejercicio. Voy borrando porque esto ya lo tienen ahí. Solo irle explicando. El otro dice, la luna da una vuelta a la Tierra en 27.3 días. ¿Verdad? Una vuelta. Entonces, n es 1. El tiempo es 27.3 días. ¿Verdad? Pero un día, ¿cuántas horas tiene? Tiene 24 horas. Ajá. Y una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600. ¿Se fijó? Entonces hay que convertir todo eso. De tal manera que le va a quedar. Estos días se simplifican y esta hora acá. 27.3 por 24 por 3600. Eso le da un valor de 2.358.720 segundos. ¿Sí? Eso le quedaría. Espérenme que vamos a meter aquí a 2. Bien. Ok. Una vez que tenemos eso, venimos y dice que el radio de la Tierra es 380.000 kilómetros. Entonces, el radio de la Tierra es 380.000 kilómetros. Estos kilómetros hay que pasarlos a metros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Eso le queda, se le agregan 3 ceros. Y entonces tenemos eso, ¿verdad? Que yo lo puedo expresar en notación científica. O sea, 3.8 por 10 a la 8. En este caso, metro. Una vez que ya tenemos eso, podemos ya, ¿qué es lo que me piden? Dice, suponiendo que el movimiento orbital de la Luna es un movimiento circular uniforme, ¿ya? En este caso, determine la aceleración centrípeta. ¿Sí? Porque dice, la Luna da una vuelta a la Tierra en 27.3 días en una órbita casi circular con radio de 38.000. Suponiendo que el movimiento orbital de la Luna es un movimiento circular uniforme, determine la aceleración centrípeta. Ok. Recuerde que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio, pero no tengo la velocidad lineal. La velocidad lineal es 2πr sobre t. Pero en este caso, recuerde que este tiempo es el que tarda en dar una vuelta. Y como es el tiempo que tarda en dar una vuelta, entonces ese sería, ¿qué cosa? Sería el período, ¿verdad? Y me quedaría entonces, este tiempo es el período. Por lo tanto, me va a quedar que la velocidad lineal es 2 por 3.1416 por el radio. El radio es 3.8 por 10 a la 6 metros entre el período que es entonces, ¿cuánto le da eso? En este caso, le quedaría, a ver, ¿cuánto les da, muchachos? ¿Resuelvan eso? 1012.25. Correcto, así es. 1012.25 metros sobre segundo. Teniendo la velocidad tangencial, ya puedo calcular la aceleración, que es igual a la velocidad tangencial al cuadrado,
a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Y el radio es 3.8 por 10 a la 6 a la 8 metros. ¿Cuánto le da eso, muchachos? A ver. ¿Cuánto le da? 2.696 por 10 a la menos 3. Correcto. 2.696 por 10 a la menos 3. En este caso, metro segundo cuadrado, que es la aceleración. ¿Está bien? En este caso sería metro segundo cuadrado, que es la aceleración. Bien. Una vez que tenemos eso, pasaríamos a ver el otro ejercicio, que es una rueda. ¿Se entendió eso, verdad, muchachos? Está fácil. Este es más fácil todavía que el otro. Vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio dice así. Una rueda de 1.5 metros de radio. El radio es 1.5 metros. Gira con una rapidez uniforme. Si un punto del borde tiene una aceleración centrípeta de, la aceleración centrípeta es de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué velocidad tangencial tiene? Me piden la velocidad tangencial. Ok, recuerde que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Si este radio lo paso a multiplicar, me va a quedar aceleración centrípeta por radio. Pero como está al cuadrado, le traigo la raíz cuadrada y ya tengo la velocidad tangencial. Ahora simplemente voy a sustituir valores. Y esto me quedaría de la siguiente manera. La aceleración centrípeta, 1.2 metros segundo cuadrado, por el radio, 1.5 metros. Y esto le da, en este caso, 1.2 por 1.5, ¿cuánto le queda? 1.8. Ajá, ¿y la raíz cuadrada de eso? 1.34. Correcto, así es. Metros sobre segundo. Y ahí tenemos hecho. Mire qué fácil esos ejercicios. ¿Está bien? No tiene mucha, ¿verdad? No hay mucho. Sin embargo, hay que tener cuidado con la velocidad tangencial. Observe bien. Si yo tengo aquí un círculo, aquí tengo otro, por ejemplo, y aquí tengo el centro. Si yo tengo, por ejemplo, acá, el punto acá, este punto aquí, A, y este punto B, observe, la velocidad angular de A, la velocidad angular de A y de B son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque la velocidad angular no depende del radio. El ángulo que barren es el mismo. No depende del radio. Pero aquí va a haber una diferencia. La velocidad tangencial en este caso, fíjese bien, la velocidad tangencial de A es mayor que la velocidad tangencial de B, porque la velocidad tangencial depende del radio. Y entonces, como el radio de A es este grandote, entre más grande es el radio, mayor va a ser su velocidad. Por lo tanto, la velocidad tangencial de A es mayor que la velocidad tangencial de B. ¿Está bien? Porque la velocidad tangencial depende del radio. No así la velocidad angular. La velocidad angular son las mismas. Porque está basado en el ángulo. Y como el ángulo que barren es el mismo, entonces no cambia. ¿Estamos claros ahí? Bien. Vamos con el otro ejercicio. ¿Qué pasa con el otro ejercicio? El otro ejercicio dice así. Observemos. Sería, en este caso, en la presentación que tenemos, se diseña un cilindro, ¿verdad? Dice, se diseña un cilindro giratorio de unos 1.6 kilómetros de radio. Ok, vamos entonces viendo
1.6 kilómetros de radio. El radio es 1.6 kilómetros. Dice, de 1.6, perdón, de longitud. La longitud es 1.5, 1.6. Y 7 kilómetros de diámetro. El diámetro es 7 kilómetros. Para usarse como colonia espacial, ¿con qué rapidez angular debe girar para sus residentes experimenten la misma aceleración debido a la gravedad de la Tierra? Quiere decir que la aceleración centrípeta va a ser igual a la gravedad. ¿Y cuánto es la gravedad de la Tierra? A ver, ¿cuánto es la gravedad de la Tierra? 9.8. 9.8. Esto quiere decir que la aceleración centrípeta tiene que ser igual a eso. ¿Qué es lo que me piden? Me piden con qué rapidez angular, o sea, esto. La rapidez angular. Muchas veces nosotros decimos que nos da miedo la velocidad. Ya cuando el vehículo ya lleva 120 kilómetros, ya vamos con miedo. Sin embargo, nosotros estamos en la Tierra y en la Tierra llevamos más de 300, más de 500 kilómetros por hora y ni lo sentimos. Y a eso viaja la Tierra, pero como la Tierra es grande, nosotros no sentimos esa velocidad. Entonces, bien, ¿a qué es igual la velocidad angular? La velocidad angular es igual a 2pi sobre el período, ¿verdad? Esa es una de las ecuaciones. Pero también nosotros tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular por el radio, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? La aceleración centrípeta. Entonces, yo voy a ocupar esta ecuación, es la que me interesa. Porque tengo aceleración centrípeta, que es la gravedad, y tengo el radio. ¿Cómo puedo obtener el radio? Recuerde que el diámetro es igual al radio entre 2, a 2 veces el radio. Entonces el radio es igual al diámetro entre 2. Por lo tanto, el radio es igual a 7 kilómetros entre 2. Eso le queda 3.5 kilómetros. Pero eso hay que convertirlo, igual que este 1.6. Aunque ese 1.6, dígame. Profe, miren, en la longitud es 16 kilómetros. ¿En la? Longitud Ajá. es 16. Es que en el problema sale 16. Ajá, ok, no importa, 16. Sí, 16. Pero bien, la longitud no la voy a ocupar. ¿Verdad? Bueno. No importa de cuánto sería la longitud. Porque no la voy a ocupar. Porque aquí solo necesito la velocidad angular y el radio. Ok. Pero esto hay que convertirlo a kilómetros. Sería 3.5 kilómetros. Recuerde que un kilómetro tiene 1000 metros. Como tiene 1000 metros, entonces simplificamos y le queda 3.5 por 1000, le queda 3500 metros. ¿Así es? ¿Está bien? Sí. Ok. Una vez que ya tengo eso, voy a despejar. El radio está multiplicando. Pasa a dividir. Aceleración centrípeta entre el radio. Pero esto está al cuadrado. Necesito extraerle la raíz cuadrada. Y me quedaría de esa manera. La aceleración centrípeta es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entre el radio es 3500 metros. Entonces la velocidad angular sería, a ver, ¿cuánto les da eso? .053. Ajá. 0.053 radianes sobre segundo, porque la unidad de medida es el radián. Entonces quedaría 0.053 radianes sobre segundo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede con ese otro que tenemos ahí? Si ustedes observan, en este caso yo les hablé un poquito en la diapositiva, si nos subimos un poquito,
les hablé un poquito sobre lo que es el peralte. El peralte no es más que la inclinación que se les dan a la curva para que los vehículos no salgan o no se derrapen, ¿verdad? Bien. ¿Con qué velocidad debe de entrar un vehículo a una curva? Va a depender de su peralte. Por eso ahí hay también una ecuación para calcular el peralte y para calcular la velocidad máxima con que debe de entrar un vehículo. Y dice ahí, un automóvil se acerca a una curva circular horizontal con radio, en este caso de con radio de 45 metros. Si usted observa ahí que tiene dentro de los datos, en este caso, tenemos ahí que el radio es de 45 metros, le piden la velocidad con que debe de entrar. La gravedad lo tiene y el coeficiente de fricción, que es el del concreto, es 1.2, que eso aparece en la tabla, concreto neumático. Entonces le piden calcular la velocidad con que debe de entrar. Bien, miremos entonces, ¿cuáles son los datos que tengo? Los datos que tengo son, el radio de la curva es de 45 metros. Me piden la velocidad máxima con que debe de entrar un vehículo. La gravedad ya la conozco, que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y me dan el coeficiente de fricción cinético, que es 1.2. ¿Cuál es la ecuación para calcular, en este caso, cuál es la ecuación para calcular la velocidad máxima? La ecuación que tengo para calcular la velocidad máxima es velocidad máxima va a ser igual a la raíz cuadrada de R por el coeficiente de fricción por la gravedad. ¿Está bien? Entonces aquí sustituyo valores. Solo vamos a sustituir valores y me quedaría el radio 45 metros. El coeficiente de fricción 1.2. Y la gravedad 9.8. ¿Cuánto le da eso? A ver, calculadora. ¿Cuánto le da eso? Le daría 23 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con que debe de entrar el vehículo a esa curva. ¿Está bien? Bien, lo dejamos hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo y esto sería todo lo que entraría al sistemático. Mire que esta unidad está facilita, ¿sí? Pasen buenas tardes, se cuidan este fin de semana y estudien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes. Se cuidan.